Buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Animados, no? Sí. Yo creo que ahí medio preocupado con el ánimo que le comunicaron a Oscar. Se supone que los jóvenes tienen toda la fuerza, entonces esa se supone que es la garantía. En todo caso, hoy día venimos a estudiar la palabra y queremos comenzar con esta. Creo que el título es mucho. No sé si usted piensa que es mucho. Jugados. ¿No le parece harto ese título? ¿Sí? ¿Ustedes son jugados, no? Sí. Depende para qué, ¿o no? ¿Son jugados en lo espiritual? Ahí estamos. Ok, vamos a ir a la Biblia mejor y ahí vamos a ver qué tan jugados somos. La verdad que para ser joven o en la juventud uno necesita o requiere. Algunos dicen que jugados es un desafío. Yo creo que esa es la única forma de poder sobrevivir en lo que significa la fe. Si uno no ha jugado en su fe, la verdad que no tiene ni un brillo como creyente. ¿Okay? Esa es la única razón de por qué yo creo que jugados tiene mucho sentido para un joven. Si usted no es jugado por algo en la vida, la gente nunca va a poder percibir tu pasión en algo y tu vida realmente va a ser desperdiciada y va a pasar el tiempo, porque la verdad es que si no tiene pasión por algo, si no está jugado por algo, no tiene sentido vivir la fe. Y la fe que Dios nos ha puesto a nosotros es una fe suficiente para ser jugados por ella. Vale la pena vivir por Cristo, como así vale la pena morir por Cristo. Y si no está dispuesto en estas dos posiciones, entonces no es un jugado. Entre comillas, cuando Omar me compartía un poco sobre este concepto de jugados, me encanta el título, es decir, el título es muy lindo, pero es bien comprometedor, entre comillas. Ahora quiero llevarlos a un personaje de la Escritura que fue jugado con Dios. Hay muchos, o hay varios, gracias a Dios, no es uno nomás, sino todos los predicadores tendríamos que predicar siempre del mismo personaje, pero en la Biblia hay muchos que son jugados por Dios. Quiero llevarlos a Isaías capítulo 6. Este estudio es... ¿Cuánto tengo? ¿4? ¿5 horas tengo? Isaías capítulo 6, por favor. ¿Están con reloj, no sé? ¿40, 45, 30, 25? ¿Cuánto es lo que predican acá? Lo que yo... miren, lo que yo quiera. Todo lo que quiera, pero a las 10 no son los momentos. Claro. Yo puedo seguir hablando todo lo que quiero. Ustedes se van. Gracias. Ok, Isaías capítulo 6. Quiero comentarle la vida de Isaías. Isaías, un profeta de Dios, entre comillas, tengo que ser muy justo, muchos profetas de Dios, o yo diría todos los profetas de Dios, fueron muy jugados. Si hablamos de ese compromiso con Dios, fueron tremendamente comprometidos con Dios. Marcaron una diferencia en su generación. Y quizás por ahí usted puede evaluar el concepto de jugados, si tú marcas una diferencia en tu generación, en tu alrededor, en tu entorno. Si tú realmente llamas la atención porque eres distinto a los demás, porque realmente tu luz en la fe brilla y no es opaca ni es mínima. Ahí uno se nota inmediatamente si su vida es una vida comprometida con Dios, porque me imagino que el concepto de jugados tiene que ver con compromiso, pero también tiene que ver cuando uno llega a tener ese compromiso. Y antes de meternos a ese tema, vamos a leer un poco sobre este profeta Isaías. Mira el versículo 9 al 12. Mire lo comprometido que estaba Isaías con Dios. Dice, y dijo, Dios estaba mandando a Isaías, ¿cierto? Después que Isaías dice esa linda frase, heme aquí, envíame a mí. Después de esa frase, mire a dónde Dios lo está mandando. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Paremos ahí. Le hago una pregunta, ¿usted se motivaría con esas palabras? Dios está enviando a Isaías ¿a qué? A que nadie se le convierta. Isaías está diciendo, yo voy, ¿qué tengo que hacer? Mira, anda y haz duros los corazones de la gente. Y la gente por ende te va a rechazar. ¿Usted estaría animado en un ministerio que está destinado a fracasar? No creo que esa sea la forma de llamar a gente, para animar a gente, ¿cierto? Probablemente ustedes le están diciendo, vamos a evangelizar, que la gente se convierta. Dios le está diciendo a Isaías, vamos a evangelizar porque nadie se va a convertir. Y te van a odiar. Isaías era un hombre comprometido. Ahora mire el versículo 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Porque obvia la pregunta, no, Señor, bueno, que va a ser duro esto, pero ¿hasta cuándo? Mire lo que dice. Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. ¿Le da ánimo eso?
Ok, Dios no quiere ser motivador, ok, quiere ser realista. Dios tiene un plan que cumplir. Dios no está pidiendo a alguien está motivado con esto. No, Dios está diciendo, hay alguien que está comprometido con hacer mi plan y no su propio plan. Ahora, ¿por qué Isaías responde con ese compromiso a Dios? ¿Por qué Isaías dice, heme aquí, envíame a mí, y Dios le cuenta el plan y él lo hace? ¿Por qué? ¿De dónde sale ese brote, ese fluir de compromiso de un hombre como tú o como yo? Bueno, tenemos que ir al capítulo 6, versículo 1, porque ahí comienza toda esta historia. ¿De dónde sale este corazón valiente de Isaías diciendo, Señor, yo voy, yo estoy aquí, yo lo voy a hacer? Heme aquí, envíame a mí. ¿De dónde sale esa frase tan potente y tan comprometedora y tan valiente de un hombre que sabía que después se le venía duro, sin embargo se iba a plantar ahí para jugar por Dios, para hacer la voluntad de Dios? Bueno, todo nace, todo tiene sentido porque Isaías vivió tres experiencias muy impactantes para su vida. ¿Cuáles fueron las 3 experiencias impactantes para su vida? Primero, vamos a ver el versículo 1. A mí me gusta predicar de un solo pasaje, así que no se preocupe, vamos a estar generalmente en este pasaje, pero para entender el versículo 1 tenemos que recorrer un poco de historia. Lea conmigo, por favor, la primera frase, o la primera línea realmente de este versículo. Isaías 6:1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Ahí nomás. Isaías nos relata un acontecimiento histórico. El acontecimiento que Isaías nos relata es la muerte de Usías, el rey de Judá, donde Isaías estaba haciendo su ministerio. Isaías nos relata la muerte de Usías, y eso que tiene de importancia, entre comillas, esto fue más o menos en el año 739 a.C. Pero ¿qué tiene de importancia la muerte de Usías? Bueno, vamos, para que usted entienda la importancia que tiene la muerte de Usías, tenemos que ir a la historia. Vamos a Segunda de Reyes, por favor, 15. Segunda de Reyes, el capítulo 15. No sé a cuánto le gusta la historia. A mí, mientras más años pasan, más me gusta la historia. Porque yo entiendo que ahí está la base de lo que hoy día se cree, de lo que hoy día se vive. Y muchas cosas están en la historia y esas nos enseñan las bases. Entonces, sin historia usted no tiene bases. Usted solamente tiene argumentos presentes, pero la historia te da el fundamento. Ahora, en Isaías nos está citando la muerte de Usías, aunque en este pasaje Usías es llamado Azarías. ¿Okay? Después, cuando estudiemos los 2 pasajes, se va a dar cuenta. Todas las características apuntan a Usías, aunque el nombre de él acá es usado como Azarías. ¿Qué cosas, por ejemplo, son iguales que Usías y Azarías, para que usted saque la conclusión por la observación bíblica? Bueno, la misma cantidad de años de reinado, comenzó a los 16 años, misma condición de muerte, la lepra, en el versículo 5 de 2 Reyes 15 sale eso. Mismo nombre de su sucesor, Jotam, que era su hijo, versículo 7. Mismo nombre de su padre, Amasías, versículo 3, y 2 Crónicas 26:1, usted lo va a comparar. Después vamos a comparar estos 2 pasajes y va a tener más sentido, aunque no vamos a retroceder a este punto. Quiero decirle que las comparaciones de los 2 pasajes obviamente dicen que Usías es Azarías. Ahora, mire la cantidad de años que reinó este rey llamado Usías. Versículo 2, Segunda de Reyes 15, versículo 2, dice, léalo conmigo si puede. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Una de las cosas que la historia nos muestra a nosotros es que Usías desarrolló un reinado extenso, 52 años. Si usted ha leído Los Reyes, se dará cuenta que no muchos, la verdad que muy pocos llegaron a tener una gran cantidad de años en el reinado. De hecho, hay algunos sorprendentes que han durado 3 meses. Otros que han durado 5 años, otros 10 años, otros 20 años, pero este rey en particular duró 52 años en un reinado. Entonces, lo primero que nos dice la historia es que Usías desarrolló un reinado muy extenso. Y ese reinado fue la mayoría de su juventud, es decir, de los 16 años, reinó 52 años, es decir, él tomó la parte más joven de su vida para desarrollar este reinado. Por lo tanto, era un hombre con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con mucha juventud.
Por lo tanto, él aprendió muchas cosas. Usted sabe que cuando uno es joven aprende la mayoría de las cosas que le sirven para el resto de la vida. Y él aprovechó en esa instancia, esa fue la instancia donde él desarrolló su vida y su ministerio, su reinado. Ahora, la extensión de un reino, porque entre comillas después vamos a terminar de ver esa historia, pero la extensión de su reino, tanto tiempo que duró, le da a la gente, al pueblo, una sensación de tranquilidad y de estabilidad. ¿No te pasa eso cuando hay alguien que se mantiene? Bueno, no quiero hablar de mi gobierno, pero supongamos que el gobierno se mantuviera por años. Bueno, no sé si te da estabilidad, entre comillas, pero si fuera un reinado bueno, si fuera un gobierno bueno, y dura 10 años, 20 años, 30 años, ya es costumbre, ¿no? Ya es estabilidad. Por ejemplo, los hogares. Hoy día en la mañana compartía con un muchacho que me decía que él lamentablemente no creció con su papá. Y él me decía, pastor, yo una cosa siempre lo he hecho en mi vida, la inseguridad. ¿Sabe por qué? Porque no creció en un hogar estable. Quizás más de alguno acá ha nacido en un hogar destrozado. ¿Y sabe una cosa que vas a luchar? La inseguridad. Cuando esté de novio, no va a querer soltar a la novia y decir, ¿tú me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Sí. Porque es inseguro. ¿Por qué? Porque el hogar te mostró que el amor se puede ir. Si es una niña y está en esta situación, la niña va a decir, pero dime que me amas, pero dime que me amas. Yo necesito saber que me amas. Sí, ya te lo dije. Y el hombre, como somos tan románticos, ¿cierto? Sí, ya te lo dije. Pero ¿sabe por qué? Muchas veces es por su inestabilidad emocional, por la realidad familiar que a veces se nos ha dado cada uno de nosotros. Pero cuando tú creces en un hogar estable, con papás presentes, la gente que crece en esos hogares es bendecida. Porque tiene estabilidad emocional. No tiene miedo de que alguien se le vaya, no ha vivido esa experiencia del quebranto, del quebrantamiento familiar. Es decir, puede crecer sano. Un reinado de 52 años, permíteme decirte algo, que cría ciudadanos estables, porque no está acostumbrado a grandes cambios en su vida, bruscos, sino que se mantiene. Por lo tanto, había una sensación en el pueblo, y en Isaías también, de estabilidad, de tranquilidad. Pero el reinado de de Usías, no solamente fue un reinado extenso, sino también fue muy exitoso. Quiero que vaya a Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, el capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Si por un lado fue largo su reinado, por otro lado el reinado no solo fue extenso, sino fue muy exitoso. Ahora, con esto usted lo suma, 52 años extensos, pero 52 años exitosos. Es decir, ¿quién no quisiera vivir 52 años de prosperidad, de éxito, de victoria? ¿Quién no quisiera vivir en esa situación? A mí me encantaría que en mi país ya se acabaran los problemas de plata, ¿no? ¿No le gustaría eso? Que ya los muchachos volvieran a estudiar y ya la química ya la usaran en el laboratorio de allá y no en las calles tirando bombas, ¿cierto? Sería lindo eso. Sería lindo no más peleas, es decir, sería lindo tener éxito en nuestro país. Sería lindo tener una Copa Mundial, ¿no? El otro día se ganó Chile, ya, bueno, me encanta el fútbol, pero el otro día Chile por fin se ganó una medalla de oro. Y uno dice eso en mi país. La ganó la nadadora. ¿En qué? Entonces uno dice, qué lindo sería estar lleno de medallas, lleno de éxitos. Usías era un hombre lleno de medallas. Quiero que me acompañe. Este pasaje es muy interesante, cómo se muestra. Mira, la historia nos cuenta que Usías desarrolló un reinado exitoso. Segunda Crónica 26. El versículo 8 y 15, mira lo que dice. Y dieron los amonitas presentes a Usías. Y lea esta frase conmigo. Y se divulgó. Gracias. ¿Qué cosa? Su fama. Mira el versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Lea conmigo, ¿qué dice? Y su fama se extendió lejos. Este hombre era tremendamente exitoso, 52 años de puro éxito. ¿A usted le gustaría grabar un disco y que se lo compraran todos, no? ¿No, hermano Oscar, le gustaría eso, sí? Y después que salga el otro, yo quiero, y disco de oro para quitado. Pero esos son los sueños de cada uno. Usted en su carrera no quiere ser exitoso, que apenas salga, se gradúe y le digan, ¿sabes qué? Yo te pago porque venga a trabajar conmigo, te pago el doble. Que se lo peleen en sus trabajos.
quiero decirte algo, este rey Usías era tremendamente exitoso. Veamos las características de su éxito. Versículo 1 del capítulo 26. Pedido por el pueblo. Es decir, el pueblo lo esperaba y lo pidió. Mire versículo 1. Entonces todo el pueblo de Judá, cuando murió su papá, ¿cierto? Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad. 16 años ya era considerado para ser el rey. El pueblo lo tomó y dice, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. El pueblo estaba dispuesto a que ese muchacho de 16 años ya tomara reinado. ¿Usted cuántos años tiene? ¿Estaría dispuesto a tomar un pequeño ministerio de la iglesia? ¿Estaría dispuesto a tomar un pequeño cargo? ¿Estaría dispuesto a tomar un pastorado? No, se le ocurre, tengo 16 años. Apenas hago mi pieza y con eso. ¿Quién va a tomar responsabilidad de yo? 16 años era rey. ¿Sabe cuál es el problema de nuestra juventud hoy día? Que creen que van a ser eternamente dependientes de alguien. Ese es el gran problema de la juventud. Que ustedes creen que nunca van a tener que asumir un rol paternal, maternal, de liderazgo. Yo temo un poco lo que viene en las futuras generaciones. A veces me asusta la falta de liderazgo y ausencia de liderazgo que hay en la vida de los jóvenes. Están acostumbrados, y escúcheme algo, nosotros no somos eternos, nos vamos a morir. Y a veces los jóvenes tienen esta expectativa como de Usías, que bueno, que el pastor es joven, tiene para rato todavía. Sí, pero usted no puede depender de un hombre, porque nosotros pasamos. Yo he notado a veces, y los padres también, los padres pasan. Tarde o temprano tu papá, tu mamá no va a estar ahí. ¿Qué vas a hacer? No me hable de eso, yo me colapso. Dios, máxima, y en tu edad Dios ya te está llamando a tomar compromisos. Tú no puedes esperar a que alguien muera para empezar a hacer algo. Tienes que estar preparado de antes. Este muchacho de 16 años ya estaba listo para decir, ok, aquí estoy yo. 16 años. ¿A qué edad es bueno comenzar un liderazgo? Mientras más pronto mejor. Es decir, ser líder de mi propia vida. Tomar las decisiones correctas. Tener mi vida con Dios en dependencia a Él. Eso desde lo más temprano que pueda hacerlo mejor. ¿Okay? Bueno, no me quiero distraer todavía porque no es tiempo de aplicaciones todavía, pero eso piensa. Pedido por el pueblo, versículo 4 al 5, mira qué bendición esta. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió, mira el versículo 5, eso deberías marcarlo en tu corazón también, dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Era un hombre pedido por el pueblo, pero era un hombre bendecido por Dios, por su búsqueda de Dios. 16 años y buscaba a Dios. Tengo una pregunta, ¿tú buscas a Dios? ¿Y buscas a aquellos que hoy día son siervos de Dios para buscar en ellos el consejo? Porque este joven sí lo hizo. Pedido por el pueblo, bendecido por Dios, fue un general valiente. Mire versículos 6 al 7. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Quiero hacerte entender algo, los filisteos eran el pueblo más complicado para Israel, siempre fue así. ¿Se acuerda quién era un filisteo? Goliat. Así que saquen la medida de los valientes que tenían los filisteos. Era un gigante de renombre, pero los filisteos siempre le presentaron batalla pesada a lo que es Israel, y ellos eran buenos guerreros. Siempre fue se llama como el puntal en las costillas de Israel, los filisteos. Sin embargo, con Usías, estos guerreros se doblegaron, porque Usías era un general valiente. Pero mira el versículo 11, mira el ejército que logró tener Usías. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valiente y esforzado, era 2,600. Y bajo la mano de estos 2,600 que ya tenía, como los mejores de todos, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros. ¿Puedes repetir la cifra? 307,000. ¿Eso es poco o es mucho? Mucho. 307,000.
Yo con 1000 en la iglesia me conformaría. Me muero feliz con 1000 personas en la iglesia. Este tenía 307.000 que peleaban a favor de él. ¿Qué le parece? 307.000. Y después, ¿qué dice? 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. ¿Ve la seguridad? ¿Quién puede derrotar a ese macro grupo de guerreros? 52 años en paz, 52 años en éxito, prosperado, bendecido por Dios, un general valiente y otra cosa que quiero decir, era un ingeniero brillante. ¿Sabe que yo creo que este hombre, aparte que él era muy entendido, era muy sabio, porque él siempre buscó gente alrededor que fuera capacitada para llevarle un siguiente proyecto, un siguiente proyecto, un siguiente proyecto? Mire versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas. ¿Usted ha leído de otro rey que se dedicó a hacer máquinas? Este dijo, mira, está bueno el negocio. Voy a vender máquinas, me voy a dedicar a otra cosa. Este hombre tenía tantas habilidades que él dijo, mira, a ver, ¿para qué vamos a tirar piedras con la mano? Mejor tirémoslas con máquinas y tiramos más grandes y hacemos diferentes volúmenes. Y empezó a pensar, miren lo que dice el versículo 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Él tuvo la visión, quizás no tenía la habilidad en las manos, pero tenía la inteligencia y dijo, a ver, ¿quién se maneja en este tipo de armamento? Vengan para acá, a ver. Hizo una convención con gente y consiguió hacer armamento como quizás ningún otro lo pudo haber hecho. Versículo 15, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, las catapultas, ¿no? Y las saetas, probablemente la ballesta y otro instrumento, y quizás lo hacían por montón, cosa que salía no de una, sino que salían miles. El hombre era un ingeniero, pero brillante. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente para hacerse poderoso. Es decir, Dios estaba atrás de todo eso. De todo esto se saca una conclusión, que este varón, Usías, era tremendo líder, ¿o no? Tremendo líder. O sea, usted veía a Usías y usted se queda tranquilo. Este hombre la tiene clara, este hombre tiene salud, es joven, pero también es brillante. O sea, cada cosa que emprende es un éxito. ¿No te daría a ti la sensación de descansar? Y decir, ok, si yo viviera bajo el ala de un líder así, súper tranquilo. Porque da estabilidad, porque es extenso su reino, ¿cierto? Pero también nos muestra éxito. Y el éxito nos comunica ¿qué cosa? La sensación de prosperidad inagotable. Somos prósperos, somos protegidos por este rey. ¿Cuál fue el problema de él? El problema que le pasa a todos los hombres. Un día se tienen que morir. Y usted sabe que Usías, aunque fue un gran servidor de Dios, también pecó, como todos los hombres. Usías murió de lepra. ¿Sabe por qué murió de lepra? La razón es sencilla: demasiada fama y demasiado éxito para un solo hombre. No lo pudo soportar, no lo pudo tomar. Se la ganó la fama y el éxito. Mire el versículo 16 para que usted termine esta historia. Versículo 16 al 19. Mas cuando ya era fuerte, es decir, ya entendemos lo que es fuerte, ¿cierto? Un hombre exitoso, pero en todo. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Usted sabe que eso era lo último que le faltaba a él? Era bueno peleando, era bueno gobernando, era bueno liderando, era bueno guerreando. Lo único que le faltaba, soy mejor que los sacerdotes. Las quería hacer todas. Había un problema en eso, que eso era violar la ley de Dios, los principios de Dios, porque eso no era dado al rey, sino a los levitas, ¿se acuerdan? Miren lo que dice el pasaje. Versículo 17, cuando lo vieron en esta iniciativa, es decir, ahí se desubicó, él creyó que como yo soy capaz y exitoso de hacer todo, yo creo que soy el mejor que puedo presentar este incienso. No es así. Dios lo había bendecido, pero él pasó una línea que no debería haber pasado. Y la pasó creyendo que él era el mejor y que él tenía derecho de tomar allá porque sus éxitos lo avalaban. Cuidado con el orgullo, que el orgullo es la cosa más peligrosa cuando no tiene éxitos. ¿Ok? Los éxitos, mi querido hermano, hay que tomárselas, pero yo digo de guata en el suelo, con mucho mimo, porque un éxito te puede llevar a un gran fracaso. Y a él le llevó este gran éxito a un gran fracaso. Su corazón
le jugó una mala pasada. Se creyó que tenía todos los derechos por su éxito. Versículo 18 al 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías. Esto tiene que haber sido muy complicado. Todos con Usías, 80 contra Usías. Que le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces le pararon los carros, ¿no? Y dijeron: esto no es para ti, tú sale de aquí. Esto está mal. Está violando, está ocupando un puesto que no te corresponde. Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, porque no le gustó lo que le dijeron, ¿cierto? Si a Usías no lo mandaba nadie. ¿Qué dice? La lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Cuando se dio cuenta que él era el equivocado, porque Dios le puso la lepra en la frente, él salió también de ese lugar, pero ya no se podía hacer nada. Vaya Isaías capítulo 6. Estamos analizando el primer versículo. Nos quedan 15 más, no se preocupe. No es así. Si usted une lo que hemos leído de historia con Isaías capítulo 6, versículo 1, ¿por qué Isaías era tan comprometido con Dios? ¿Por qué Isaías iba a ir a un ministerio tan difícil? ¿Por qué Isaías era capaz de comprometer su vida con Dios? Bueno, ¿sabe por qué? Porque él, en esta experiencia de que Usías se muriera, el Señor le llevó a recordar quién era el verdadero Dios de su vida, o el verdadero Rey de su vida. ¿Quién era el verdadero Rey de Israel y quién era el verdadero Rey de su vida? ¿Sabe lo que tuvo que aprender Isaías? Que así como los hombres pasan, por el contrario, Dios es el Rey de la gloria. Que así como los hombres pecan, por el contrario, Dios es un Dios santo. Curiosamente o no curiosamente, muy lógicamente, este pasaje es el que presenta los atributos hermosos de Dios: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Isaías tuvo que reconocer algo en su vida, creo yo, recordar algo en su vida, que el verdadero Rey de Israel es Jehová de los ejércitos. Y que el verdadero Rey, donde uno debe poner su estabilidad, donde uno debe poner su fidelidad, donde uno debe poner su confianza, no son los hombres, es Dios. Le hago una pregunta: ¿dónde está tu confianza? Porque donde esté tu confianza, también ahí va a estar tu compromiso. Mucha gente hoy día se apoya: no, mira, yo voy a sacar mi carrera, ahí está mi confianza. No, tu confianza debe estar en Dios. No, mis papás me van a apoyar. Cuidado con sus papás, que sus papás no son eternos. Es Dios el que te va a sostener. ¿Usted sabe quién es el único que no pasa nunca y que es eterno? Ese es Dios. Y el único que es todopoderoso, el único que es Rey de reyes y Señor de señores, ese es Dios. Y el Dios de la eternidad es el verdadero Rey de Israel. Dice la Biblia que Dios pone el corazón del rey, lo inclina a lo que quiere, porque el corazón del rey está en la mano de Jehová. Es Dios el verdadero rey. Isaías tuvo que recordar que Dios era el verdadero rey de Israel, y que Usías, aunque era muy extenso su dominio, muy exitoso, él no es el verdadero rey de Israel. Dios lo usó a él, pero el verdadero rey de Israel es Dios, Jehová de los ejércitos. Ahora mira la descripción del rey verdadero. Versículo 2. Bueno, versículo 1 dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Yo tuve la posibilidad de viajar a España hace unos años atrás. Y usted sabe que en España hay reyes, ¿cierto? Tuve el privilegio de visitar la parte donde el palacio del rey. Hay una parte que te dejan visitar. No puedes tocar nada. Pobre que toques algo, te mandan preso, sus 20 años más o menos. Pero te dejan pasar por un pasillo bien marcado, mucho oro por todos lados. Usted no se imagina que es no sé si usted ha visto alguna vez un palacio, pero un palacio no es lo que uno se imagina por la tele, es una cosa pero horrorosamente rica. Un oro por todos lados. Había una habitación más grande, quizás como esto, una pequeña habitación del palacio como esto.
toda bordada fue un regalo que le hizo el emperador de China al rey de España. Usted sabe que estuvieron trabajando años bordando todas las murallas, bordando, para entregarle ese salón, como diríamos nosotros, ¿cómo se llama esta cosa cuando uno le pone decomural? Esa idea, pero todo el género bordado. Gente dio su vida para terminar esa pieza. Era horrorosa el esplendor que había ahí. Pero una cosa que yo aprendí en este viaje fue que el rey de España dice lo siguiente: mientras yo esté parado al lado del trono, yo voy a decir cosas al pueblo y el pueblo tiene que escuchar. El presidente, porque también tiene este sistema de presidencia, entonces el presidente puede hacer todo lo que quiera, gobernar, ¿cierto? Pero el rey se para al lado del trono. El día que el rey se siente en el trono, ese es el día que el rey toma el control. Me llama mucho la atención las políticas de los reyes, porque el rey se sienta en el trono y él dice: yo estoy a cargo ahora, yo mando, y lo que él diga se hace. Esa es la política que hay. ¿Qué dice el versículo? Vi yo al Señor sentado sobre el trono, en dominio, ¿o no? ¿Quién es el que manda? Dios. Después, ¿qué dice? Y su en un trono alto y sublime. Y esto del trono alto y sublime significa el reflejo del Dios Altísimo. Más allá de los hombres, más allá de nuestra realidad, es el Dios Altísimo. Sus faldas llenaban el templo. Esto se refiere al borde de su túnica gloriosa. Probablemente el templo acá no está hablando del templo que Isaías probablemente podría estar, el templo físico, sino el templo o el trono de Dios. Por lo tanto, la visión que Isaías está teniendo es una visión gloriosa de que solo sus faldas cubrían todo. El esplendor de llenarlo todo ese lugar con su gloria. También dice que estaba en compañía de serafines. ¿Qué son los serafines? Bueno, a mí me encanta la angeliología como parte de mis doctrinas acá en la facultad. Orden de criaturas celestiales. Pero mira qué curiosas estas criaturas. No sé si usted alguna vez los ha estudiado. Ojalá que sí. Dice, versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. ¿Para qué quieren 6 alas? Aquí está la explicación. Con 2 cubrían sus rostros. Estas alas que cubrían sus rostros dicen que no se atrevían a mirar a Dios directamente. Dios es demasiado glorioso, lleno de majestad. Protegían su propia vida por no mirar la gloria de Dios plena. ¿Qué más dice? Cuando cubrían sus pies. Y esto de cubrir sus pies es el reflejo de reconocimiento de inferioridad delante de Dios. Yo no soy digno. Yo no soy como tú. Tú eres mucho más sublime, más precioso y perfecto. Yo no soy nadie delante de ti. Yo solo estoy, como dicen sus otras 2 alas, para servirte. Porque las otras 2 alas, ¿para qué son? Para volar. Solo 2 alas para volar. ¿Sabe qué dibujo hay aquí? Hay un dibujo muy lindo. Si tú no puedes tener 2 alas, o no puedes tener el entendimiento de quién es Dios, no puedes tener el entendimiento de quién eres tú, nunca puedes servir bien a Dios. ¿Ve las 3 tipos de alas? Si usted cree que Dios es un Dios inferior, si usted cree que usted no es inferior, usted no puede servir a Dios. La descripción es muy linda. Estos serafines nos demuestran algo, que ellos entienden bien a quién sirven, entienden bien quiénes son ellos y entienden bien el privilegio grande de servir a Dios. Qué precioso mensaje solo hay en estos serafines, pero déjeme seguir pasando adelante. Versículo 3. Primero está la descripción del rey verdadero. Segundo está la declaración de su máximo atributo. ¿Por qué decimos máximo atributo? Bueno, porque la Biblia nos dice que la santidad es la corona de los atributos de Dios, o así dicen los teólogos. De todos los versículos de la Biblia, el atributo que se repite es uno: santo, santo, santo. Algunas personas dicen que eso tiene que ver con la Trinidad. No, en este sentido tiene que ver con la pureza de su santidad, con la intensidad de su santidad. Santidad que es propia de Dios y que es aterradoramente grande. Miren lo que dice el versículo. El uno al otro daban voces diciendo: santo, santo, santo. Es que no pueden decir solo santo. ¿Sabe por qué? Queda corto solo santo.
La repetición en la Biblia es un énfasis marcado porque no tienen cómo más expresar una grandeza que no se puede expresar con palabras. Se repiten entonces. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, de cierto os digo? Él no haya cómo decir, oye, te lo prometo, te lo juro, no. De cierto. El judío entendía inmediatamente esto. Es bien importante, esto es la verdad. Los judíos dicen santo, santo, santo. Los serafines gritan eso y lo registran en 3 palabras porque es la forma de decir esto muy, muy importante. Los serafines hacen la declaración de su máximo atributo, santo, santo, santo. Era una sinfonía angelical que declara lo más sublime que ellos podrían apreciar en ese momento, el Dios santo. Qué interesante que esta corona de los atributos reconocida por los serafines es su pureza. Y le voy a decir algo, esto nos dice algo de Dios, que toda obra que Dios hace, toda cosa que Dios piensa y todo plan que Dios realiza siempre está cubierta por su santidad. Dios no es ministro de pecado, porque Dios no se conforma con gente pecaminosa. Eso va a ser importante a la hora de estudiar un poco ahora la perspectiva de Isaías. Ahora, aunque Usías fue un hombre justo, un rey justo, el verdadero Dios es totalmente santo. Él es el rey verdadero. Él se merece ser el rey verdadero y Él lo es. Y nadie debía olvidarlo. Y el versículo 4 nos muestra la demostración de un poco de su poder. Versículo 4. Miren la voz de los serafines lo que produjo. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Imagínense si un ser creado por Dios provocaba tal estruendo, ¿qué sería la voz de Dios? ¿Se acuerdan cuando Dios habló en Éxodo? ¿Qué le dijo el pueblo a Moisés cuando Dios hablaba con el pueblo? El pueblo le rogó a Moisés, Moisés, que hable contigo nomás, porque si sigue hablando con nosotros aquí nos vamos a morir. La voz de Dios, mi querido, provocaba terremoto, estruendo, humo, era un escándalo la voz de Dios. Y probablemente Dios estaba hablando con voz natural, no estaba gritando. Si Dios habla en serio, esta es la hora que no queda ninguno de nosotros. Entonces el pueblo estaba tan aterrado con la voz de Dios que le pidió a Moisés que intercediera por eso. Mire la voz de una criatura. Esta criatura hacía que los quiciales se estremecieran. Bueno, es una pequeña muestra, diría yo, es una pequeña demostración del poder de Dios. Dios es tremendamente poderoso. Ve su santidad, ve su poder, ve su eternidad, ve su majestad, y ahí tú entiendes algo. Él es el Rey verdadero. Y si usted piensa servir a alguien, si usted piensa ser jugado por alguien, tiene que ser jugado por alguien que realmente valga la pena. Y te voy a decir algo, Dios vale la pena, porque Dios es el Rey de la gloria. Ahora, es Dios el que saca y pone hombres según el designio de su voluntad. Yo le hago una pregunta, cuando usted piensa en Dios, ¿qué se imagina? Porque esto es lo que la Biblia nos dice. ¿Qué te imaginas tú cuando dices voy a servir a Dios? Cuando vamos a cantar a Dios, ¿qué se imagina usted? Que no nos podemos, yo no sé qué se imagina usted, pero yo no me puedo imaginar al Dios del universo en esta casuchita. Sin embargo, si Él está aquí, ¿cómo deberíamos cantar? Me emociona cuando gente se compromete en entender al Dios que le está cantando. Me emociona eso. No lo puedo evitar de emocionarme cuando gente canta entendiendo al Dios que le canta. Pero te voy a decir algo, aún las personas más comprometidas se quedan muy cortos al Dios que está alabando. Porque Dios es el Rey de la gloria. Sin embargo, hay algunos que no cantan. Y que es un respeto, ¿no? La autoridad máxima, gloriosa, eterna, santa, 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 está aquí. Y nosotros, es una pequeña aplicación de cómo nosotros a veces elevamos nuestra voz a Dios y nuestra reverencia a Dios. ¿Qué gran responsabilidad tienen los que ministran? Porque no ministra delante de hombres, sino delante del Dios santo, santo, santo. Eso es tremendo. ¿Usted quiere ser jugado? Tiene que entender con quién o a quién quiere servir. Isaías tuvo que recordar que el verdadero Dios o el verdadero Rey de su vida era Jehová de los ejércitos. Segunda cosa, Isaías tuvo que reconocer su verdadera condición espiritual.
Miren lo que dice el versículo 5. Aquí, hermano, la cosa se pone interesante, porque mira lo que dice Isaías. Después de ver este tremendo espectáculo, esta visión, pero incomparable de Dios, ¿qué dice Isaías? Qué rico que estoy aquí, dijo él, ¿cierto? Le voy a contar a todos lo que vi. Yo creo que estaban lejos esos pensamientos de él. ¿Qué dijo el versículo 5? Léalo conmigo. Y cuando diga, ay de mí, grítelo. ¿No saben gritar? ¿Sí? Ok. Entonces dije, ¡ay de mí! Ah, grite, no me esté leyendo, grite. Ok, entonces dije, ¡ay de mí! Ya, ahora grite como que estuviera asustado. ¿Ok? ¿Usted ha gritado como con susto? Sí. Ok, sin garabato, solo ay de mí. ¿Okay? Entonces dije, ¡ay de mí! Isaías nos dijo algo diferente a lo que usted dijo. Probablemente lo dijo más fuerte que todos nosotros. Ese ay de mí con exclamaciones es la única forma de dibujarte un grito, ¿se fija? ¿Cómo te dibuja un grito? Entre paréntesis grito. No se puede. Te ponen las exclamaciones porque esa exclamación significa me voy a morir. Isaías estaba rogando por su vida en ese minuto. Estaba impactado. ¿Por qué? ¿Por qué se asusta Isaías si está en la presencia de su Dios? ¿Qué lo aterró? ¿Por qué lo aterró? Miren lo que dice. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Él ya se veía en la tumba. ¿Por qué? Por ver a Dios. Qué curioso. Toda la gente ya dice, yo quiero verte, cara a cara. Hermano, usted no sabe lo que está pidiendo. Usted no tiene idea de lo que está diciendo. Yo quiero verte. ¿Escuchás esa canción? ¿Estás seguro que lo quiere ver? ¿Estás seguro? Moisés vio la espalda, no se le quitó más el brillo del rostro. Isaías lo vio cara a cara y se quería morir. Daniel vivió una experiencia parecida y cayó postrado sin fuerza. ¿Usted está seguro que lo quiere ver? Dios es mucho más de lo que tú y yo podemos imaginarnos. A veces pedimos lo que no queremos recibir. Es como cuando le dice a Dios, Dios, muéstrame mis pecados. Oh, y prepárese. Saque una lista, un cuaderno lleno, porque se te va a llenar ese cuaderno. Un cuaderno grueso trae. Porque cuando Dios confronta a la gente y se enfrenta con la gente, Dios es impactante. A nadie se le olvida el día que Dios habló a su vida. Porque Dios es impactante. Dios deja huella en el corazón de la gente. Si no ha dejado huella en ti, haz la pregunta. ¿Realmente Dios se ha encontrado? Yo me he encontrado con Dios. Porque Dios deja huellas, deja marcas en la vida de la gente, que son imborrables e inolvidables. ¿Se acuerda el día que usted conoció a Jesús? Esa es una marca imborrable, inolvidable. El día que el Señor llegó a nuestras vidas, que nos mostró nuestro pecado, que pudimos rendir nuestro corazón al Señor. Ese día no se borra. No importa si no se acuerda la fecha, pero ese día, ese evento, esa experiencia, eso no se olvida nunca. Uno sabe el día que estuvo en contacto con Dios. Bueno, mire qué interesante esto. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Primera cosa, Isaías tuvo que reconocer o recordar que Uzías no era su rey, sino que el rey verdadero en su vida era Jehová de los ejércitos. Pero eso lo llevó a otra cosa a Isaías, lo llevó a reconocer su condición espiritual. Le hago una pregunta, cuando usted lee el versículo 5, ¿usted cree que Isaías era un creyente carnal? Como si lo supiera, ¿cierto? Pero usted, imagínese qué hay de esos carnales. ¿Usted cree que Isaías era un creyente simple en su vida, que no hacía su devocional? Que no oraba todos los días, que no dependía de Dios, que era medio rebelducho y que justo lo pillaron mal parado. Justo no oró ese día y Dios se encontró con él y por eso él le está diciendo esto. Mire el capítulo 5, versículo 8. Mire cómo Isaías está sentenciando la conducta de un pueblo pecaminoso. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Capítulo 5, versículo 8. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ahora, quiero que entienda eso. Isaías está exhortando al pueblo. Versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Versículo 18. Hay de los que trae la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo,
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Versículo 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Versículo 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Quién dijo todo eso? Un hombre comprometido con Dios. Pero le hago una pregunta: ¿por qué este hombre que está lleno de compromisos se siente morir delante de Dios? Porque aquí Isaías pudo reconocer su condición espiritual real. Mi querido hermano, si yo me comparo a usted, si usted se compara a mí, probablemente usted se sienta el hombre más espiritual de toda la tierra. Si yo me comparo a otros hombres, más de alguien me gana, más de alguien yo le gano. Por lo tanto, eso me conforma en mi entender. Si usted se compara a los jóvenes de su iglesia, usted dice: no, si yo entre los jóvenes soy el más espiritual y soy el más humilde. Pero compárese con Dios y se va a sentir morir. En Marcos capítulo 7, no lo van a buscar porque ya el tiempo, a mí se me fue el tiempo ya, pero en Marcos capítulo 7 nos menciona algo interesante el Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo que las cosas malas salen de nuestro corazón? ¿Y de dónde se proyectan? De nuestra boca. Isaías dijo lo siguiente: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Y sabe que la idea de inmundo de labios acá es la idea de que no es lo externo, sino que lo que tengo acá adentro no es suficiente. Está mal. Porque lo que sale de la boca es lo que refleja lo que tengo ¿dónde? En mi corazón. ¿Se acuerda del versículo ese, cierto? De la abundancia de la boca, o de la abundancia del corazón, habla la boca. Ese es el versículo. Ahora, Isaías estaba analizando esto diciendo: yo externamente y yo como siervo de Dios hago el trabajo de Dios, pero delante de Dios a mí me falta mucho. ¿Qué soy yo delante de Dios? Y él tuvo que reconocer que quizás en mucho de su vida de servicio él olvidó de compararse con Dios y de mirar a Dios cuando está sirviendo y no a los hombres. Cuando uno mira a los hombres no se conforma, tenga cuidado con eso. Cualquiera de ustedes se podría creer muy espiritual porque mira a los hombres, pero cuando tú miras a Dios tú entiendes que tú no eres digno. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Capítulo 7 de Romanos: ay de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque Pablo entendía bien quién era Dios y quién era él. Isaías, por todo lo que vivía el pueblo, él decía: bueno, yo soy espiritual y estos son carnales. Pero cuando se encontró con Dios, él tuvo que reconocer que su condición espiritual no era lo digno delante de Dios. Así que, mi querido hermano, Isaías tiene que lamentar porque él sabía que dentro de su corazón y delante de Dios él estaba desnudo y decía: mi condición espiritual no es buena delante de Dios. Mi querido hermano, ¿cómo está su condición con Dios? Sea muy honesto con usted. Justo en el auto venía escuchando a Marco Vidal una canción que no se la había escuchado nunca, que decía: ¿has pensado cómo estás con Dios? ¿Puedes ser honesto diciendo si realmente estás viviendo para Dios? ¿Puedes ser honesto diciendo que estás orando y leyendo la palabra todos los días? ¿Puedes decir eso honestamente? ¿O tendrías que admitir que no estás así de bien con Dios y te dedicas a criticarlo, a no entender? Interesante la letra, me encantó. Es un ministerio que hace él muy lindo. Y yo pensaba: bueno, ¿cómo estoy yo con Dios? Porque entre comillas a veces uno aprende esos temas y dice: oh, este tema es para el hermano Alexis, le queda de mí. No, es para mí, no es para los demás. Usted, pensando en usted, ¿cómo está su condición delante de Dios? No me venga a decir delante de la gente, porque ya le dije que delante de la gente más de alguien se encuentra bueno. Y a veces no anima la vida espiritual de otros, pero delante de Dios, ¿cómo está su relación? ¿Cómo está su condición espiritual? Isaías tuvo que reconocer, o pudo reconocer delante de Dios su condición espiritual, que no era lo que él sabía que tenía que ser. Y eso a Isaías lo llenó de temor. Sin embargo, Dios trató con ese problema de Isaías. Dios es bueno, ¿cierto? Mire, cuando uno se humilla delante de Dios y reconoce su condición, Dios trabaja con los corazones que reconocen su deficiencia. Ojalá que este tiempo que estés acá te ayude muchísimo a reconocer delante de Dios tu condición. Porque cuando uno lo reconoce con humildad, con temor, con miedo delante de Dios, Dios trabaja con nuestros corazones. Mira el versículo 6. Y voló hacia mí
uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca. Y eso es como purificar el corazón, ¿cierto? Buscando el mismo dibujo. Dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada, ¿qué cosa? Tu culpa. Y limpio tu pecado. ¿Se fija que Dios eso es lo que quiere? Si bien es cierto, en la presencia de Dios nosotros quedamos desnudos, atónitos, temerosos, asustados, miedosos, como pequeña pulga de mar, y le decimos, Dios, mi condición es terrible delante de ti, y Dios dice, ok, pero yo te puedo ayudar. Y Dios tiene todos los recursos para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Dios está más preocupado, y esto es lo que yo quería partir diciendo, pero se lo digo ahora. Dios está más preocupado del obrero que de la obra. Queremos ganar almas, sí. Pero ¿cómo vamos a ganar almas si nosotros no somos un buen ejemplo para Dios? Qué triste y frustrante es entrar a una iglesia que alguien me dijo Dios te ama y después entro a esa iglesia y nadie me saluda. Qué triste es decir, sabes que Dios cambia vida y después te ve a ti con un cigarro, con un copete en la mano, en un carrete. Ah, si yo te vi a ti, yo te revertí un tratado, un volante. Ah, qué interesante. Se supone que de eso Dios me quiere sacar. Qué frustrante es eso. Qué chocante es para un incrédulo observar que aquellos que le dicen cambia tu vida, nunca han cambiado. Por eso Dios está más preocupado del obrero que de la obra. La obra se va a hacer bien cuando haya un buen obrero rendido a Dios, y un obrero que entiende que tiene pecado y que busca en Dios el perdón de pecado y que cuida su vida para no andar en pecado. Terminamos con esto, versículo 8. Isaías tuvo que recordar quién era su verdadero rey. Isaías tuvo que reconocer su verdadera condición espiritual. E Isaías tuvo después de eso que responder al bendito llamado de Dios. Usted sabe que cuando uno ya está limpio de pecado, ¿sabe lo que quiere hacer? Entregarse a Dios y servir. ¿Qué es lo que más quiere un corazón limpio, un corazón puro, un corazón comprometido? Servir a Dios. Por eso, mi querido, puedo empezar con este sermón aquí diciendo, bueno, si Dios cambia mi corazón, si Dios perdona mi corazón, si yo arreglo cuentas con Dios, el efecto natural de eso, ¿sabe qué es? Yo quiero servir a mi Dios. Mire el versículo 8. Después, y interesante ese después, Dios nunca iba a poner esto antes, nunca iba a llamar a este hombre antes. Tenía que ser después. Después de reconocerle a él como el verdadero rey, después de hacerle reconocer su verdadera condición espiritual, después, léalo conmigo el versículo, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y lo está leyendo, ¿no? Sí. No está leyendo nadie, ya, vamos a leerlo de nuevo, el 8. Este es importante, ¿ok? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabe que él tuvo que responder? El Señor solo hizo la pregunta. El Señor hace una pregunta diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías saltó solito y dijo, yo quiero ir. ¿Sabe por qué? Estaba tan agradecido de tener al Rey de la Gloria como su Rey. Estaba tan agradecido de su perdón, de que él sabía cómo era su corazón y le había dado la oportunidad de entender su condición y de ser limpio de sus pecados, que lo único que Isaías quería, Señor, mi vida te la dejo a ti. Por eso es importante el obrero, porque cuando el obrero está listo, la obra se va a hacer y el obrero va a estar feliz de involucrarse en la obra de Dios. Ya les dije que esa obra era complicada, ¿cierto? Pero Isaías la quería hacer. ¿Sabe por qué? Porque Isaías tenía el entendimiento correcto y la comunión correcta con Dios. Yo espero que ahora en Jugados tengan esa oportunidad. Dulce oportunidad de Dios, a veces de quebrantarnos el corazón, mostrándonos que no estamos bien con Dios. Pero qué glorioso es después de eso entender que Dios quiere darnos una oportunidad para servirle bien. Nunca le vamos a poder servir bien si no entendemos que Él es nuestro Rey y que nosotros nos debemos a Él. Pero después que pasan estas dos crisis en nuestra vida, estamos listos para decir, heme aquí, envíame a mí. Así que, mi querido, el mensaje de Isaías es para que alguien que quiere ser un jugado juegue bien. ¿Cómo lo va a hacer? Reconoce al Señor como el Rey de tu vida. Reconoce tu condición espiritual delante de Él.
Y tercera cosa, por efecto tendrás que responder al bendito llamado de Dios. Porque no hay nadie que ande bien con Dios que no quiera servir a su Dios. Es efecto natural de alguien que está santificado, de alguien que está consagrado a Dios. Vamos a ver. Le invito a inclinar su rostro. Quiero regalarle un minuto para que hable con Dios. Espero haber reflejado algo de la seriedad que es estar delante de Dios. Por lo menos su palabra sí nos muestra un Rey de gloria. Santo, santo, santo. Quiero que hable con Él de su vida. Alexis, ¿puedes venir por favor un momentito? Siempre pido en el fin de un estudio una pequeña pieza musical. Solo quiero que oren al Señor y le pidan su ayuda, su fuerza. Es buen tiempo de decirle, Señor, ayúdanos o ayúdanos. Este es buen tiempo para decir, Señor, si nos trajiste a este lugar por algo, nos trajiste. Quiero que hable con Dios. Ponga las palabras suyas en la presencia del Señor. Y si hay algo que hay que arrepentirse y confesar, su Dios está en este lugar. Jesús dijo que los que a Él vienen, Él no los echa fuera. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es buen tiempo para preocuparse en nuestras vidas hoy. Hoy sea egoísta. Hoy piensa en usted. Para que arregle sus cosas con Dios. A veces servimos en muchos sentidos, en muchas áreas. Pero Dios está preocupado de ti ahora. Prioridad hoy es preocuparse de cómo estoy con Dios. Elías una vez se encontró en un altar de Jehová arruinado. Fue triste para él. Todos corrían en otros altares. Pero cuando él fue al altar de Jehová, ese estaba arruinado. ¿Cómo está su altar personal? ¿Cómo está su vida espiritual con Dios? Todos tenemos que enfrentar esa pregunta. Y es bueno hacerlo en esta hora. Y agradecerle al Señor por darnos la oportunidad. Señor, te doy muchas gracias. Gracias por darnos este tiempo especial. Gracias por tu palabra bella, hermosa, Señor, y permítenos vivir en ese compromiso alto. Realmente, Señor, buscando tu voluntad de servirte a ti. Te agradezco por estos jóvenes, Señor, que han logrado convocarse en este lugar. Te pido, Dios, que los uses y que uses tu palabra y tu poder para que de este lugar salgan transformados. Realmente, Señor, con ese propósito espiritual que los líderes tienen, llenos de ti, dispuestos a ser jugados para la gloria tuya. Gracias porque Isaías, Señor, fue un hombre jugado por ti. Lo fue porque reconoció que Él era el rey de su vida, porque también reconoció su condición espiritual y porque, Señor, aceptó con gozo, respondió a ese precioso llamado. Si no pasan estos tres pasos, Señor, sin duda el que te sirvamos no tiene mucha importancia a tus ojos. Por eso te pido que les dé gracias a estos jóvenes, para que en su vida hoy y hasta que tú les tengas en esta tierra puedan ser jugados para ti. Te alabo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, jóvenes. Ha sido un privilegio grande para mí compartir con ustedes. Gracias, Dios.